Donald Trump acaba de hacer un movimiento que pone al gobernador Ron DeSantis en una crisis política sin precedentes dentro de su propio estado. Y nosotros, como comunidad que vivimos, respiramos y sentimos Florida en carne propia, tenemos que hablar de esto porque lo que está pasando aquí no es solo un chisme político, es el futuro de nuestra Florida. Si esto es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y si ya eres parte de nuestra familia, sabes que aquí hablamos con la verdad en la mano, sin rodeos, sin vendernos a nadie. Dale like a este video ahora mismo, porque necesitamos que este mensaje llegue a todos los rincones de la comunidad, y suscríbete al canal para que no te pierdas nada de lo que viene, porque te lo juro, esto va a ponerse mucho más interesante en los próximos meses. Ahora sí, vamos al grano. Estamos hablando de una guerra que lleva meses cocinándose a fuego lento, y que ahora mismo está hirviendo. Una guerra entre dos de los hombres más poderosos del Partido Republicano. Una guerra que tiene como campo de batalla a nuestra Florida. Y en un lado del ring está el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien vive aquí en Palm Beach, quien ganó Florida por 13 puntos porcentuales en las elecciones del 2024, y quien se siente literalmente como el rey de este estado. Y en el otro lado está el gobernador Ron DeSantis, un hombre que construyó su carrera política en buena parte gracias a Trump, quien lo apoyó cuando era un congresista poco conocido en 2017, y que luego se convirtió en uno de los gobernadores más poderosos del país, ganando su reelección en 2022 por casi 19 puntos. 19 puntos. Gente. Eso no es ganar, eso es arrasar. Pero ahora mismo, DeSantis está en un momento muy complicado. Y hay que decirlo como es, porque aquí no venimos a adorar a nadie. Todo comenzó de manera verdaderamente explosiva el 20 de febrero de 2025, cuando Donald Trump hizo algo que nadie esperaba tan pronto. Publicó en su plataforma Truth Social un mensaje apoyando abiertamente al congresista Byron Donalds para que se postule como gobernador de Florida en las elecciones de 2026. Trump escribió, y escuchen esto bien, que Byron Donalds sería un gobernador grandioso y poderoso para Florida, y que si decidía postularse, tendría su respaldo completo y total. Y cerró el mensaje con una frase que ya se hizo famosa: «Corre, Byron, corre». Ahora bien, ¿quién es Byron Donalds? Para los que no lo conocen, Byron Donalds es un congresista republicano de 46 años, nacido en Brooklyn, Nueva York, que se mudó a Naples, Florida. Es afroamericano, es conservador a muerte, es uno de los aliados más leales de Trump en el Congreso, y de hecho estuvo en la lista corta de candidatos a vicepresidente de Trump el año pasado. Es un hombre carismático, tiene energía, habla bien, y sobre todo, tiene algo que en la política moderna vale más que el oro: el apoyo de Donald Trump. El 6 de marzo de 2025, exactamente 14 días después del mensaje de Trump, Byron Donalds oficialmente anunció su candidatura para gobernador de Florida. Y aquí fue cuando DeSantis se molestó de verdad. Porque miren, hay que entender el contexto. DeSantis termina su mandato como gobernador. Las reglas de Florida no le permiten postularse para un tercer periodo consecutivo. Entonces, el gobernador quería tener algo de influencia sobre quien vendría después de él, quería dejar un legado, quería que su sucesor siguiera el camino que él trazó. Y el nombre que más sonaba en los círculos cercanos a DeSantis era el de su propia esposa, Casey DeSantis. Casey DeSantis es una mujer muy reconocida en Florida. Fue presentadora de televisión, fue una pieza clave en las dos victorias electorales de su esposo, y tiene una presencia muy diferente a la de Ron. Ella es más cálida, más accesible, más sonriente. Ron DeSantis, con todo el respeto del mundo, no es el tipo más simpático del escenario. Él mismo lo sabe. Pero Casey sí tiene esa chispa. DeSantis empezó a hacer llamadas discretas, hablando con donantes, con lobistas, con gente de peso en Tallahassee, preguntando si Casey tendría apoyo si se lanzaba. Y según reportaron NBC News y Florida Phoenix, incluso el propio Ron y Casey DeSantis desayunaron con Trump en su club de golf en West Palm Beach para pedirle, directamente, cara a cara, que se echara para atrás con el respaldo Donalds o que por lo menos esperara a ver si Casey decidía correr. ¿Saben qué pasó? Trump no echó para atrás. Trump mantuvo su apoyo a Donalds. Y eso le mandó un mensaje clarísimo a DeSantis. En este estado, el que manda soy yo. La respuesta de DeSantis fue tan transparente como el agua del Golfo de México en un día despejado. Días después de que Trump endosara a Donalds, DeSantis salió públicamente a decir algo que dejó a muchos con la mandíbula en el piso. Dijo, y cito más o menos sus palabras, que Byron Donalds simplemente no ha sido parte de las victorias que Florida ha logrado contra la izquierda en los últimos años. Que él ha estado en otros estados haciendo campaña y que está bien, pero que lo que quiere ver es resultados en Washington para la gente de Florida. Ese fue un golpe directo, claro y calculado contra Donalds. DeSantis prácticamente estaba diciendo,
Ese hombre no se merece el cargo. Y la gente política en Tallahassee no tardó ni un minuto en leer entre líneas. Esto no era solo una crítica a Byron Donalds. Esto era DeSantis diciéndole a Trump: no voy a aceptar que tú decidas quién me sucede en mi propia casa. Ahora bien, aquí en nuestra comunidad, los que vivimos en Florida, los que pagamos impuestos aquí, los que mandamos a nuestros hijos a las escuelas de aquí, los que sufrimos cuando el costo del seguro de la casa sube y sube sin parar, nosotros tenemos que preguntarnos algo muy importante. ¿Esta pelea entre Trump y DeSantis nos beneficia o nos perjudica? Porque miren, uno puede simpatizar con DeSantis o no. Yo sé que en nuestra comunidad hay opiniones divididas. Hay quienes dicen que DeSantis hizo un trabajo extraordinario, que la economía de Florida fue robusta durante su mandato, que la respuesta al COVID fue diferente aquí que en el resto del país, que Florida se convirtió en un imán de libertad cuando otros estados se encerraban. Y hay otros que dicen que DeSantis fue demasiado lejos en ciertas cosas, que sus batallas culturales eran más para las cámaras que para la gente real, que sus peleas con Disney, con las universidades, con los maestros, crearon más drama que soluciones. Pero independientemente de lo que uno piense de DeSantis, lo que está pasando ahora mismo es que un gobernador sentado, con todo el poder institucional de su cargo, está siendo ignorado y desafiado por el presidente de su mismo partido dentro de su propio estado. Eso no es cosa menor. Eso habla de un quiebre de poder que tiene consecuencias reales para todos nosotros. Vamos a hablar de los números porque los números no mienten. Una encuesta de Emerson College Polling realizada entre el 29 y el 31 de marzo de 2026, hace literalmente días, mostró que Byron Donalds tiene el 46% de apoyo entre los votantes republicanos probables en Florida para la primaria de gobernador. El 46%. Y en un escenario hipotético que incluye a Casey DeSantis como candidata, Donalds mantiene una ventaja aplastante, 44% para él, y apenas 7% para Casey. 7%. Eso es un golpe devastador para las aspiraciones de la familia DeSantis. Y como si eso fuera poco, el equipo de campaña de Donalds anunció que recaudó $22 millones en el primer trimestre de 2026. $22 millones. Dicen que es la mayor recaudación jamás lograda por un candidato no titular en la historia electoral de Florida. Eso no es solo dinero, eso es una señal de que los grandes donantes, los que mueven el dinero en el Partido Republicano, ya tomaron su decisión. Pero aquí hay algo fascinante que la misma encuesta reveló, y que creo que nos dice mucho sobre la complejidad de esta situación. Cuando se le preguntó a los votantes republicanos de Florida cuyo respaldo importaría más para ellos a la hora de decidir su voto, el de Trump o el de DeSantis, el 42% dijo que el de DeSantis y el 32% dijo que el de Trump. ¿Entienden lo que eso significa? DeSantis todavía tiene un peso enorme en este estado. El problema es que todavía no ha endosado a nadie. Sigue en silencio. Y ese silencio, que algunos interpretan como cautela estratégica, otros lo ven como parálisis política. El análisis de la Universidad de Nova Southeastern, con el politólogo Charles Selden, lo dice claramente. El conflicto entre Trump y DeSantis no es tanto sobre política, porque en términos de políticas los dos son prácticamente iguales. Los dos son conservadores duros. Los dos creen en una autoridad ejecutiva fuerte. Los dos se han alineado en inmigración, en reducción del gobierno, en valores conservadores. El conflicto real es de ego, de personalidad, y de la pregunta fundamental: ¿quién es el rey republicano de Florida? ¿El gobernador que vive aquí o el presidente que también vive aquí? Porque sí, no lo olvidemos, Trump vive en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Florida no es solo un estado que Trump ganó, es su hogar. Y cuando hay dos gallos en el mismo gallinero, las cosas inevitablemente se ponen tensas. Ahora hablemos de otra dimensión de este conflicto que a mí, personalmente, me parece muy importante: el desacuerdo sobre inteligencia artificial. En diciembre de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva federal que básicamente le decía a los estados que no podían crear sus propias regulaciones sobre inteligencia artificial si interferían con las políticas nacionales. El objetivo de Trump era proteger la innovación tecnológica y a las grandes empresas como Amazon, Meta y Microsoft, que ese año fiscal tenían proyectados más de $364,000 millones en inversiones en el sector. Pero DeSantis había propuesto su propio proyecto de ley de derechos de inteligencia artificial para Florida, diseñado específicamente para proteger a los consumidores, especialmente a los niños, de los peligros de los chatbots de inteligencia artificial. Y aquí no estamos hablando de algo abstracto. DeSantis habló sobre esto con madres que perdieron a sus hijos por culpa de chatbots que los manipularon emocionalmente y los llevaron al suicidio. Un niño de 14 años en Florida. Tragedias reales. Familias destruidas. DeSantis dijo algo que resonó mucho:
No voy a permitir que el gobierno federal le quite a Florida el derecho de proteger a nuestros hijos, eso es parte de los derechos del 10º artículo de la Constitución de los Estados. Y añadió algo que fue directo como un disparo. Cuando el Congreso quiso prohibir que los estados regularan la inteligencia artificial, estaban pensando en California y sus regulaciones progresistas. Pero eso no es razón para quitarle los derechos a Florida. Es una postura interesante, ¿verdad? Porque DeSantis, que normalmente es el campeón de alinear todo con Trump, aquí estaba diciendo claramente, en esto no estoy de acuerdo con el presidente. Y eso tiene un costo político. Y luego está el asunto del petróleo en las costas de Florida. En noviembre de 2025, DeSantis advirtió que el plan de la administración Trump de expandir la perforación de petróleo en aguas frente a las costas de Florida, algo que no se había hecho desde 1995, podría dañar las protecciones ambientales y también interferir con el entrenamiento militar en las bases del Panhandle. DeSantis tiene en Florida bases militares enormes en Pensacola y Panama City, y el ejército les ha dicho que necesitan esas aguas para sus entrenamientos. El gobernador fue muy claro, apoyamos la decisión de 2020 cuando se hizo de manera responsable. Pero esto que quieren hacer ahora es diferente. No podemos arriesgar nuestras costas, nuestra industria del turismo, nuestra vida marina. ¿Y saben qué? En esto no estaba solo. Senadores republicanos de Florida como Rick Scott y Ashley Moody también dijeron que no. En 2010, el derrame del Deepwater Horizon lanzó al mar 134 millones de galones de petróleo en el accidente más grande de ese tipo en la historia de Estados Unidos. Nosotros en Florida lo recordamos. Nuestras playas, nuestros negocios, nuestra pesca, todo fue afectado. Nadie aquí quiere repetir ese horror. Pero estos desacuerdos, que uno podría ver como muestras de independencia y de principios, tienen un costo político enorme cuando Trump es el hombre más poderoso del Partido Republicano y controla quién obtiene su apoyo y quién no. Y entonces llegamos al tema de la redistribución de los distritos electorales, otra área de tensión. Trump quiere redistribuir los mapas del Congreso en Florida para intentar eliminar a más demócratas. DeSantis dice que sí, Florida redistribuirá, pero no hasta la primavera del año que viene, no con la urgencia que quiere el presidente. Mientras tanto, la Cámara Estatal está haciendo sus propias reuniones sobre el tema, casi desafiando la posición del gobernador. ¿Ven el patrón? DeSantis está siendo desafiado por todos lados, por Trump desde arriba, por la propia legislatura estatal desde abajo. Y luego está la historia de OPE Florida, que le complica las cosas todavía más. Durante semanas, legisladores republicanos en la Cámara de Florida investigaron si la administración DeSantis usó ilegalmente $10 millones de un acuerdo de Medicaid para derrotar una medida electoral en 2024 que habría legalizado la marihuana recreativa. Ese dinero habría pasado, entre otros lugares, por una organización vinculada a Casey DeSantis, la OPE Florida Foundation. Algunos legisladores llegaron a usar palabras como fraude bancario y lavado de dinero. La investigación luego fue frenada abruptamente, pero la sombra ya está ahí. Eso hace que una posible candidatura de Casey DeSantis sea aún más difícil de ejecutar. Según NBC News, muchos de los colaboradores políticos de los DeSantis ya se fueron. La jefa de campaña, los recaudadores de fondos clave, los estrategas, muchos de ellos dijeron que no trabajarían para Casey si ella se lanzara. Uno de los insiders dijo algo brutalmente honesto: si ella corre, asumo que la gente vendrá, pero por ahora los que han ayudado a los DeSantis en el pasado ya no están. Y para los más recientes apostadores en la plataforma Kalshi, que es donde la gente pone dinero real sobre predicciones políticas, la situación es clara. A Casey DeSantis le dan apenas 7% de probabilidad de ganar la primaria republicana. A Byron Donalds le dan 71%. 71 versus 7. Eso no es una carrera cerrada. Eso es un colapso. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros, para la comunidad en Florida? Primero, hay algo que me parece fundamental entender. El poder que Trump ejerció en este estado cuando endosó a DeSantis en 2017 fue el mismo poder que ahora está usando en contra de los planes de DeSantis. Trump le dio la carrera política a DeSantis, y ahora Trump está poniendo en jaque su legado. Eso es irónico. Eso es doloroso para DeSantis. Pero también es una lección que todos en política deberían aprender. Nunca dependas tanto de una sola persona que cuando esa persona se aleje, te quedes en el vacío. Segundo, Byron Donalds, si llega a ser gobernador, va a ser el primer gobernador negro en la historia de Florida. Eso es histórico. Eso tiene un significado cultural enorme para nuestra comunidad, especialmente para los afroamericanos en este estado que durante décadas han luchado por representación real en los niveles más altos del poder. Tercero, y esto es algo que yo siento muy fuertemente como parte de esta comunidad, ¿quién va a resolver los problemas reales que nos afectan?
Porque cuando uno habla con vecinos, con compañeros de trabajo, con la señora de la panadería en Yalea o con el pescador en Tampa Bay, nadie está hablando de la guerra de egos entre Trump y DeSantis. La gente está hablando del costo del seguro de la casa que sigue subiendo sin control. La gente está hablando de que alquilar un apartamento en Miami o en Orlando es prácticamente imposible para una familia de ingresos medios. La gente está preocupada por la economía, por el costo de la vida, por las escuelas de sus hijos. La encuesta de la Universidad del Norte de Florida fue clarísima en esto. El costo de la vivienda es el mayor problema para los floridanos. 14% lo señaló como su principal preocupación, seguido del seguro de propiedad con 12% y los impuestos de propiedad con 11%. La economía, en términos concretos, es lo que mantiene a la gente despierta por las noches. Y ahí está el peligro, que mientras Trump y DeSantis se pelean por quién tiene más poder dentro del Partido Republicano en Florida, los problemas cotidianos de los floridanos, los de carne y hueso, los que no van a cenas en Mar-a-Lago ni juegan golf con presidentes, esos problemas siguen sin solución. La primaria republicana para gobernador es el 18 de agosto de 2026. La elección general es el 3 de noviembre de 2026. Todavía hay tiempo. Todavía pueden ocurrir muchas cosas. En política, como bien dijo uno de los periodistas que cubrió todo esto, un mes puede sentirse como 8 meses, así de rápido cambia el escenario. Casey DeSantis todavía no ha dicho definitivamente ni que sí ni que no. Cuando le preguntaron en febrero de 2025 si correría, ella usó una cita del legendario Yogi Berra: cuando llegues a un cruce en el camino, tómalo. Una respuesta que no dice nada y lo dice todo al mismo tiempo. Pero lo que sí es claro es que la ventana se está cerrando. Cada semana que pasa sin que Casey anuncie su candidatura, los números de Donald suben. Cada dólar que Donald recauda, y ya van $22 millones en el primer trimestre de 2026, un récord histórico, hace más difícil que cualquier otro candidato pueda competirle. Y mientras tanto, DeSantis sigue gobernando, sigue firmando leyes, como la versión floridana de la ley SABE, que requiere que los votantes demuestren su ciudadanía, algo que grupos de derechos civiles ya llevaron a los tribunales el mismo día que DeSantis la firmó. Sigue peleando sus batallas culturales. Sigue siendo noticia. Pero hay algo diferente ahora, y los que seguimos la política de cerca lo sentimos. DeSantis ya no es el hombre que manda en Florida. Comparte ese espacio, de manera incómoda, con Donald Trump. Y en esa tensión, en ese espacio entre dos egos enormes, se juega el futuro político de uno de los estados más importantes del país. Y aquí viene mi opinión, porque en este canal no nos escondemos detrás de la neutralidad falsa. Yo soy parte de esta comunidad. Yo vivo lo que viven ustedes. Me parece que lo más preocupante de todo esto no es quién gana la pelea entre Trump y DeSantis. Me parece preocupante que dos hombres que dicen servir al pueblo de Florida estén dedicando tanto tiempo y energía política a esta guerra de egos, mientras los floridanos comunes seguimos esperando que alguien, cualquiera, tenga un plan real y concreto para bajar el costo de vivir aquí. Florida es un estado maravilloso. El clima, la diversidad, las oportunidades, la energía, nosotros lo sabemos mejor que nadie porque lo vivimos. Pero también sabemos que vivir aquí se ha vuelto más caro, más difícil, más complicado para las familias de clase trabajadora. Y eso es lo que debería estar en el centro de cualquier campaña, de cualquier debate, de cualquier disputa política. Así que cuando veas a Trump y a DeSantis en los noticieros, en las redes sociales, peleándose por el control de Florida, recuerda esto: el verdadero poder en este estado no vive en Mar-a-Lago ni en la mansión del gobernador en Tallahassee. El verdadero poder vive en cada vecindario de Miami, de Orlando, de Jacksonville, de Tampa, de Pensacola, de Kissimmee. El verdadero poder somos nosotros, la comunidad, la gente que vota, la gente que trabaja, la gente que construye este estado día a día. Y nosotros tenemos la obligación de exigirles a quienes buscan nuestro voto que dejen de pelear entre ellos y empiecen a trabajar por nosotros. Eso es todo lo que pido. Eso es todo lo que todos deberíamos pedir. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Significa que este tema te importa tanto como a mí. Dale like a este video si quieres que sigamos hablando de política con honestidad, con pasión y sin miedo. Suscríbete al canal para que estés siempre al día con todo lo que pasa en Florida y en el país. Y déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Trump hizo bien al endosar a Donald tan pronto? ¿Crees que Casey DeSantis debería lanzarse? ¿O crees que ninguno de ellos es la respuesta que Florida necesita? Cuéntame. Este canal es tuyo. Nos vemos en el próximo video.